Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos estudios, les estamos saludando. Hermanos, mis amigos, hasta aquí nosotros ya hemos visto la introducción a este tema que creo que es muy importante para el cuerpo de Cristo, ¿no? Lamentablemente en estos tiempos nosotros estamos viendo una gran confusión en cuanto a lo que son las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, ¿no? Y el tema de la Trinidad, ¿no? El Dios Trino. Se ha hablado tantas cosas, se han negado tantas veces que en la Biblia existe esta doctrina, ¿no? Y usan como argumento para intentar refutar justamente la doctrina del Dios Trino, de que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Como ya hemos visto en los videos anteriores que hemos hecho a este, que le invito, mis hermanos queridos, para que usted entre justamente ya sea a esta página de Facebook como Castillo Fuerte, o también estamos en TikTok como César Luis Mamanín, o si no, también estamos nosotros en YouTube como Raíces Cristianas, ¿no? Usted puede encontrar en cualquier de su lugar estos estudios que realmente yo oro al Señor y ruego al Señor que sean de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, no podemos nosotros usar como argumento para refutar que la doctrina de la Trinidad o el Dios Trino no se encuentra en las Escrituras porque la palabra Trinidad no está. Habíamos dicho ya aquella vez de que tampoco encontramos nosotros en la Biblia palabras como por ejemplo hermenéutica, exégesis, escatología, soterología, bueno, ese tipo de palabras que son palabras técnicas, son palabras teológicas para justamente nombrar algunas de las doctrinas que encontramos aquí en la Biblia para mejor comprensión del estudiante de la Biblia, no las encontramos. Pero esta doctrina del Dios Trino la encontramos nosotros a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis. Hay que entender que una cosa es la palabra Trinidad y otra cosa es la doctrina Trinidad, ¿no? La doctrina Trinidad, eso es innegable, hermanos queridos, solamente torciendo los textos bíblicos es que podemos negar de que no está esa doctrina plasmada desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermano querido, otras de las argucias o artimañas que utilizan justamente los detractores para negar la doctrina del Dios Trino, es decir, por ejemplo, de que nosotros, los cristianos que defendemos justamente esta doctrina, nos dicen que somos paganos porque estamos justamente eh, enseñando una doctrina que proviene del catolicismo, ¿no? También habíamos demostrado que la persona que acuñó de alguna manera esta palabra fue un teólogo llamado Tertuliano, ¿no? Que vivió aproximadamente en el siglo III, nació en el año 140 aproximadamente y murió en el año 240. Y esto es muy importante de tener en cuenta, ya que, como dije hace un momento, se nos están acusando de que nosotros enseñamos doctrinas paganas porque aseguran estas personas que la doctrina Trinidad o la palabra Trinidad fue invento de la Iglesia Católica Romana, cuando la historia nos muestra todo lo contrario. Tertuliano fue el que en el siglo III acuñó este término para explicar justamente la relación entre la deidad, las personas de la deidad, que es un tema que vamos a tratar también en este momento rápidamente porque no es el tema, pero lo vamos a tratar como por vuelo de pájaro, ¿no? Hermano querido, dijimos aquella vez que la palabra Trinidad proviene del latín y es trinita, que significa tres en uno.
y fue popularizada por el teólogo Tertuliano en el siglo III. Fue mucho más antes de que la Iglesia Católica resurgiera o naciera como tal, ya que sabemos que la Iglesia Católica nació en el año 313 aproximadamente. Por lo tanto, Tertuliano, que murió antes que surgiera la Iglesia Católica Romana, ya había popularizado o acuñado esta palabra. Y lo hizo justamente para dar una respuesta teológica a tantas preguntas, controversias y disputas doctrinales que había en aquellos tiempos por la naturaleza de Dios, ¿no? Hermano querido, hemos visto ya algunas pruebas históricas. Esto simplemente es un repaso para que usted se anime a entrar a chequear el video anterior a este, ¿no? Hoy vamos a ver también lo mismo en cuanto a lo que es ya una controversia sobre el Espíritu Santo, ¿no? Porque no vamos a creer o no vamos a pretender nosotros de que esta controversia actual de que si el Espíritu Santo es una persona, que si el Espíritu Santo es una deidad o es una fuerza activa, o directamente dicen no, que el Espíritu Santo es Jesús, que el Espíritu Santo es el Padre, y hay tanta confusión, ¿no? O cuando nosotros decimos que creemos en la doctrina del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también se nos acusa como que somos triteístas, ¿no? Algo que es totalmente negativo, porque nosotros creemos en un solo Dios en tres personas, ¿no? Hermano querido, el Espíritu Santo, como estamos diciendo, es la tercera persona de la Trinidad, con esencia divina e igualdad con Dios Padre y Dios Hijo. Eso tenemos que entender, que hay una igualdad perfecta, tanto en poder y atributos divinos. También reciben, por supuesto, honra y gloria, ¿no? Y estos tres tienen una estrecha relación y una participación de la deidad. De manera que esa es la doctrina, neumatología también conocida, la cual nosotros estamos predicando, la cual Tertuliano comenzó a acuñar para que nosotros podamos dar respuesta teológica de lo que es esta deidad, ¿no? ¿Y cómo sabemos nosotros o en qué basamos justamente que el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿no? Y aquí también sucede otro inconveniente, porque cuando hablamos de persona, rápidamente la mente de algunos les lleva a creer o piensa que nosotros estamos rebajando al Espíritu Santo a un simple ser mortal como un hombre. Relacionan persona con un ser humano. Y no solamente es eso, cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, es porque el Espíritu Santo posee atributos como personalidad. No tenemos inconveniente en creer que Dios Padre es una persona, porque decimos que Él tiene intelecto, Él piensa, tiene voluntad, etcétera, etcétera, ordena, gobierna, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene personalidad. Los ángeles, que también son espíritu, tienen personalidad. Cada ángel tiene su personalidad. Pero sin embargo, con el Espíritu Santo sí hay problema. Sí comienzan a decir que no puede ser una persona porque piensa que para ser persona debe de tener un cuerpo. ¿Mm? Y eso no es generalmente así, porque también se da, como vemos nosotros, con Dios Padre y los ángeles, que al ser espíritu tienen personalidad. Lo mismo los ángeles caídos y el mismo Satanás, siendo espíritu, tienen personalidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene atributos de persona, es la tercera persona del Dios Trino, y nosotros podemos ver que el Espíritu Santo posee atributos divinos como la omnipotencia,
como la omnisciencia, la omnipresencia, tiene eternidad, es inmutable, tiene santidad, tiene vida, verdad, sabiduría, bondad. Todo esto, por supuesto, nosotros lo podemos chequear con las Sagradas Escrituras. Como dije, no es el tema, pero rápidamente estamos tocando nosotros este tema del Espíritu Santo como una persona, ¿no? La persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad del Dios Trino. De manera, hermanos queridos, que la Biblia tiene bastante evidencia como para demostrar a nosotros que el Espíritu Santo, vuelvo a repetir y hago mucho hincapié en esto, es una persona. ¿Cuál era la controversia sobre el Espíritu Santo, no? Este escrito, con el cual estoy apoyando este estudio, dice lo siguiente: una vez resuelta en parte la cuestión de la divinidad de Cristo, surgió otra controversia en torno al Espíritu Santo, especialmente a finales del siglo IV. Aunque los primeros cristianos reconocían al Espíritu Santo como una presencia activa en la iglesia y como parte de la obra de Dios, algunos teólogos sostenían que el Espíritu no era plenamente divino. Argumentaban que el Espíritu Santo era más una fuerza o un poder emanado de Dios que una persona divina en sí misma. Usted vaya observando ya desde cuándo se empezó a gestar esta herejía, ¿no? De pensar que el Espíritu Santo no es una persona, sino más bien una fuerza o un poder, pero un poder que emana Dios, pero no lo consideran Dios ni lo consideran una persona o que tiene personalidad, ¿no? Esta visión subestimaba al Espíritu Santo, considerándolo un agente subordinado que no compartía la plena divinidad del Padre y del Hijo. Miren, hermanos queridos, cuando se ataca lo que nosotros llamamos la divinidad del Espíritu Santo, se está atacando prácticamente toda la obra que hace justamente el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es divino, no tiene omnisciencia y todos los atributos que he nombrado hace un momento, hermano querido, entonces la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente sería en vano. Por ejemplo, sabemos nosotros que el Espíritu Santo genera vida. Además de eso, sabemos nosotros que regenera el alma, santifica, inspira, conforta, intercede, resucita. ¿Se dan cuenta el peligro que justamente conlleva el negar la deidad del Espíritu Santo? Es tremendo realmente cuando uno comienza a analizar más profundamente, ¿no? Estas personas, estos lamentablemente herejes del siglo IV, comenzaron ya a diseñar lo que hoy, lamentablemente, en iglesias, iglesia entre comillas, ¿no? En sectas, diríamos mejor, como los mal llamados testigos de Jehová, enseñan justamente que el Espíritu Santo es una fuerza activa, un poder, una energía. Y por lo tanto, como es una fuerza activa, un poder o una energía, no puede tener personalidad, ¿no? Pero la Biblia desmiente todo esto. Hermanos queridos, esta controversia surgió debido en parte a la limitada referencia explícita en la Escritura sobre la divinidad del Espíritu Santo. Como hemos dicho, no encontramos nosotros la palabra Trinidad y también muchas veces hay referencias que no son explícitas en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo, pero sí están de manera implícita. Y eso se debe de entender leyendo la Biblia en su panorama general, o sea, los 66 libros, y también, por supuesto, dentro de su contexto.
Pero bueno, como eso no se hace generalmente en estos tiempos, lamentablemente se está errando muchísimo en todas estas doctrinas que son fundamentales y lamentablemente están entrando en una maldición personal, porque están negando una doctrina que el Dios Trino ha dejado establecido acá en la Biblia. Hermanos queridos, continúa este escrito diciendo lo siguiente: sin embargo, los defensores de la divinidad del Espíritu señalaron varias escrituras que aluden a la deidad del Espíritu, a su unidad con el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en Hechos, vaya notando, hermano querido, porque estas son evidencias bíblicas que nos habla justamente de la divinidad del Espíritu Santo. Algo que termina, o debería de terminar con todas las controversias que se levantan en contra de la persona y la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Por ejemplo, cuando Pedro confronta a Ananías por mentir, le dice esto: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Nos damos cuenta, si fuese una fuerza activa o un poder que emana de Dios solamente, o una energía como la luz eléctrica, no se le podría mentir, pero sí se le puede mentir a una persona o a alguien que tiene personalidad. En este caso, el Espíritu Santo tiene personalidad. Además de eso, hermano querido, cuando dice no has mentido a los hombres, sino a Dios, este pasaje, hermano querida, identifica al Espíritu Santo directamente con Dios. Y esto sugiere, por supuesto, una plena divinidad. Este es solamente uno de los tantos textos bíblicos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11, dice lo siguiente. Pablo acá describe cómo el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Una expresión subraya el carácter divino del Espíritu como aquel que posee el conocimiento perfecto en la mente de Dios. 2 Corintios 13:14, donde Pablo concluye su carta con una bendición que incluye la comunión del Espíritu Santo, muestra la igualdad del Espíritu con el Padre y el Hijo y el contexto de adoración y relación. Ahí vamos a leer este texto un momentito porque creo que es muy interesante realmente analizarlo un poquito. En 2 Corintios capítulo 13 dijimos, y el versículo 10 y 11, ¿no? Bien, acá dice lo siguiente: por eso os escribo esto estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad del Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, sed perfectos, tened consolación, sentid una misma cosa, tened paz, y el Dios y el amor y de paz estará con vosotros. Amén. Hermanos queridos, como estamos diciendo acá, Pablo justamente en esta carta termina con esta conclusión y la comunión del Espíritu Santo, y muestra una igualdad o una coigualdad con Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Una adoración, hay una relación en todo esto. Continúa este escrito diciendo lo siguiente: esta controversia culminó en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, donde se afirmó formalmente la divinidad del Espíritu Santo. Los padres del concilio declararon que el Espíritu eh, procede del Padre y es adorado y es glorificado junto con el Padre y el Hijo. Esta afirmación completó la fórmula trinitaria, estableciendo a la Trinidad como tres personas en un solo Dios. Y eso es lo que hay que entender.
No estamos predicando politeísmo, ni mucho menos triteísmo. Estamos predicando un solo Dios en tres personas. ¿Qué más dice este escrito? Desde entonces la Iglesia sostuvo que el Espíritu Santo no era simplemente una fuerza o poder, sino una persona plenamente divina que participa en la obra de la salvación, y esta es comunión con el Padre y el Hijo. ¿Qué más podemos decir nosotros de este escrito que me parece tan fantástico porque tiene mucha información para que podamos tranquilamente estudiar, ¿no? No solamente pueden ver ustedes que nos estamos basando plenamente en las escrituras, sino también en lo que es la historia bíblica, ¿no? A medida que el cristianismo se expandía, la doctrina de la Trinidad se consolidó como la forma ortodoxa de entender a Dios. A lo largo de los siglos, teólogos como Agustín de Hipona desarrollaron un entendimiento más profundo de la Trinidad, explorando cómo tres personas de la deidad interactúan en perfecta comunión. Agustín de Hipona propuso el concepto de una relación interna, presta atención a esto, ¿no? De una relación interna dentro de la Trinidad, donde el Padre es el origen, el Hijo es la palabra y el Espíritu es el vínculo de amor entre ambos, ¿no? La base bíblica de la doctrina trinitaria dice lo siguiente, ¿no? Si bien la palabra Trinidad, como hemos dicho ya varias veces, no está en la Biblia, muchos textos apuntan hacia una relación intradivina y la distinción de persona en la deidad. Algunos de los versículos más representativos incluyen, por ejemplo, Mateo 28, 19, muy conocido, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos nosotros ahí justamente esta relación intradivina, ¿no? Y a la misma vez hay una distinción de persona entre, en la deidad, ¿no? ¿Qué más? Tenemos nosotros Efesios 4, capítulo 4, versículo 4 al 6, que dice lo siguiente, ¿no? Hay un solo cuerpo, amén, y un solo espíritu, amén. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza en su vocación, un solo Señor, un solo espíritu, un solo Señor, ¿sí? Una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, amén, y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Pablo une aquí la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús, Dios el Padre, subrayando la unidad y a la misma vez la diversidad en Dios. Esto es lo que estamos llamando nosotros una relación intradivina. ¿Cómo pueden o cómo se pueden negar todas estas evidencias bíblicas? Solamente torciendo los textos bíblicos, solamente teniendo una venda en los ojos, solamente siendo movido por el espíritu de error. Terminemos por este día. Vuelvo a repetir, yo les invito, hermanos queridos, que entren a estas páginas, Facebook, YouTube, me pueden encontrar por esos lugares. Y le animo, hermano querido, a que estén compartiendo con otros estos estudios. Creo que son dentro de todo sencillos de entender, no son tan complicados, ¿no? Un poquito de esfuerzo, podemos aprender todo. Y lógicamente que aquellos que amamos la palabra de Dios, aquellos que defendemos esta postura que es bíblica, no es un invento de una iglesia, un concilio, no. Lo encontramos, hermano querido, de Génesis hasta Apocalipsis. Hermano querido, la doctrina de la Trinidad nació en respuesta a desafíos internos y externos de la fe cristiana en sus primeros siglos.
fue una forma de expresar cómo Dios se ha revelado en la historia y cómo los creyentes experimentan a Dios. Desde el primer concilio de Nicea hasta Constantinopla, la iglesia definió, y presta atención, la iglesia definió y defendió esta doctrina como una verdad central de la fe, esencial para entender la naturaleza de Dios y su obra redentora. La Trinidad sigue siendo un misterio en términos humanos. Como hemos leído aquella vez también, no podemos comprenderlo al 100% por causa de nuestra mente que es finita. Por eso ahí aplicamos fe. La Biblia dice que hay 3 personas en Dios y que éstas tienen una relación intradivina y a la misma vez son distintas en persona en la deidad. Y así lo creo yo, por fe. Hermanos queridos, como dije, la Trinidad sigue siendo un misterio en términos humanos, pero como enseña la Biblia, revela un Dios que es uno y a la vez comunión perfecta en 3 personas. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá este estudio. Si Dios permite, en la próxima entrega vamos a dedicar un poquito más a conocer, por ejemplo, la doctrina errada de un tal Arrio, ¿no? Y vamos a ver quién era este Arrio, que es prácticamente el que ha propagado muchas de las herejías que han llegado hasta estos tiempos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, negar la deidad del Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo no es una persona. Que el Señor les bendiga.